¿Y si lo que se nos ha vendido durante años como pura ciencia ficción es en realidad real? ¿Tiene realmente el gobierno de Estados Unidos pruebas de vida extraterrestre y nos las está ocultando? Porque un exmilitar rompe ahora el silencio y desafía al Congreso. Todo está saliendo a la luz ahora. David Grusch fue en su día un militar de muy alto rango en el Pentágono estadounidense. Entre otras cosas, su trabajo consistía en aclarar miles de casos inexplicables de avistamientos de ovnis y extraterrestres. Grusch hizo su trabajo concienzudamente y bien, pero entonces se encontró con algo monstruoso. En el curso de su trabajo de investigación, descubrió que sus propios superiores le habían mentido. Durante años, Grusch se había ocupado de aclarar los avistamientos de los llamados objetos voladores no identificados, y su trabajo consistía más o menos en explicar la mayoría de ellos de forma natural. Pero entonces el oficial se dio cuenta de que, al parecer, sus colegas del Pentágono habían recuperado naves espaciales estrelladas. Entonces, el Pentágono había sabido todo el tiempo de la existencia de extraterrestres reales y había tomado a Grusch por tonto. El hombre investigó el asunto, habló con sus colegas y algunos hablaron. Lo que averiguó le dejó estupefacto. Varios colegas habían hablado extraoficialmente de que las naves espaciales estrelladas se recuperan regularmente en misiones secretas y se llevan a un lugar estrictamente sellado. Allí, expertos del Pentágono examinan los platillos volantes y se dice que cientos de científicos y técnicos están ocupados recreando las tecnologías. Esta es exactamente la razón por la que el gobierno oculta la existencia de los extraterrestres. Quiere utilizar sus tecnologías para ser el primero en construir naves espaciales y ser superior a todas las demás naciones. Supuestamente, se planea un uso predominantemente militar de las tecnologías, que debería llevar finalmente a Estados Unidos a la potencia militar y política mundial. Ante el Congreso, Grusch fue difamado por su superior y presentado como una decepción. Sin embargo, Grusch se tuvo a su relato e informó también sobre restos biológicos de los alienígenas. Él mismo no los había visto, pero colegas que no querían hacer comentarios públicos habían confirmado la existencia de alienígenas muertos. Las declaraciones de Grusch se hicieron bajo juramento, así que el hombre va en serio. Quiere aclarar el encubrimiento y las mentiras del Pentágono sobre el tema de los extraterrestres en la Tierra, y podemos sentir curiosidad por saber cuándo saldrá por fin a la luz la verdad. Hasta entonces te mostraremos más casos que demuestran que Grusch dice la verdad. OPARTs. Artefactos fuera de lugar. Los artefactos fuera de lugar, llamados OPARTs, no son avistamientos directos de extraterrestres, sino testimonios que prueban que hay cosas en esta Tierra que no se conocen generalmente. Los objetos se encuentran en lugares en los que no encajan con el tiempo o la época. Por ejemplo, se encontró un rifle AK-47 en un entorno durante unas excavaciones arqueológicas. El fusil, de 500 años de antigüedad, se encontró a 60 metros bajo tierra. Sin embargo, los fusiles AK-47 no se inventaron hasta 1947. En 1991, aparecieron en Rusia unos pequeños artefactos con forma de bobina. Estaban a varios metros de profundidad bajo tierra y nadie puede explicar qué son estas piezas. Parecen muy complejas y sofisticadas. En conjunto se parecen a componentes tecnológicos modernos. La datación geológica demostró que estos objetos tienen entre 20.000 y 300.000 años de antigüedad. Los objetos también están hechos de un material que se asemeja a los componentes fabricados hoy con nanotecnología. El mecanismo de anticitera es una compleja obra de engranajes que tiene más de 2.000 años de antigüedad y solo se inventó con el inicio de la industrialización. Los expertos descubrieron que este artefacto había sido un complejo calendario que incorporaba movimientos estelares y estaba tecnológicamente muy adelantado a su época. Además, nunca se ha encontrado en la Tierra otro artefacto ni remotamente parecido. Pasemos a un avistamiento alienígena real que no podría ser más convincente. Extraterrestres verdes en Las Vegas. En mayo de 2023, una familia llamó asustada a la policía para informar de que un ovni había aterrizado en su patio trasero de Las Vegas. La persona que llamó describió una criatura de más de 2 metros de altura junto al ovni y dijo que había otra sentada dentro. Subrayó que no eran humanos al 100%. Más tarde, el hombre también declaró al canal de noticias CBS que el alienígena verde le había mirado directamente. Antes de que llegara la policía, el alienígena volvió a meterse en su nave espacial y el ovni se alejó volando. Esa misma noche, un agente de policía filmó un objeto volador verde avistado en el cielo de Nevada. La CBS informó de que la policía investigó el incidente durante varias semanas, pero sin resultados concretos. El caso se archivó porque nadie puede detener a un extraterrestre que no existe oficialmente. ¿Y para qué? Arrestarlo por hacer un aterrizaje de emergencia en el jardín de una familia. Este caso demuestra que la gente suele reaccionar con pánico ante los avistamientos de extraterrestres. A menudo se afirma que su existencia se oculta precisamente por esta razón. La gente no debería alarmarse innecesariamente.
Si los políticos fueran abiertos con la información, sin duda la gente podría acostumbrarse poco a poco a la idea de que los extraterrestres existen y que, al parecer, frecuentan nuestro planeta con toda naturalidad. Entre 2004 y 2021, los militares han registrado un total de otros 144 encuentros en los que la gente ha visto extraterrestres como los dos gigantes verdes del jardín de Las Vegas. La mayoría de las veces, los extraterrestres se comportan tímidamente y desaparecen en cuanto los humanos los ven. Los pilotos ven ovnis continuamente. Los avistamientos de extraños objetos voladores son habituales entre los pilotos. Los pilotos de simples aviones de pasajeros y de transporte, así como los pilotos de cazas y otros aviones militares, informan regularmente de avistamientos de extraños objetos voladores. La mayoría de estos avistamientos pasan desapercibidos. Los pilotos presentan un informe, se transmite y luego la información desaparece. No hay investigaciones ni declaraciones públicas. Entre los aviadores del ejército estadounidense, la resistencia a este enfoque está creciendo lentamente. Los soldados conscientes de su deber no pueden entender por qué el ejército no hace nada cuando se avistan una serie de objetos voladores en el espacio aéreo sobre Estados Unidos y el mundo entero. Al fin y al cabo, objetos como estos pueden suponer un peligro difícil de calcular para la Tierra y sus habitantes. El caso de Ryan Greff. El teniente Ryan Greff, junto con David Luce, declaró bajo juramento ante el Congreso. Lo que había visto era un objeto volador definitivamente no fabricado por el hombre. El teniente Greff era piloto de un F-18 Foxtrot destinado a la Marina en Virginia Beach en 2014. Durante un vuelo, detectó objetos extraños en el radar. La señal era tan extraña que pensó que se trataba de un bicho, pero no lo era. Finalmente, el objeto se hizo visible. Parecía un cubo gris oscuro en una esfera transparente. Tenía entre 2 y 5 metros de diámetro y se acercó mucho al avión. Greff informó de que su comandante llamó rápidamente al escuadrón para que regresara a la base, pero eso fue todo. No se mencionó el incidente y no se permitió a nadie informar de tales avistamientos. Según Greff, estos avistamientos se hicieron más frecuentes y algunos superiores informaron a los pilotos de los riesgos de encontrarse con objetos voladores desconocidos durante sus vuelos. Pero a nadie se le permitía hablar de estos sucesos. Incluso dentro del ejército y entre los soldados, no se permitía hablar de ellos en voz alta. Estos sucesos impulsaron a Greff a fundar la organización Americanos por un Espacio Aéreo Seguro. La organización sirve como lugar seguro para los testigos de objetos voladores inexplicables y como medio para que los pilotos compartan sus encuentros. La mayoría de los encuentros comunicados proceden de pilotos experimentados, y la mayoría de los avistamientos de ovnis se producen en órbita terrestre baja o a altitudes elevadas de 12 kilómetros. Si hay tantos ovnis en las proximidades de la Tierra, parece lógico que alguno de ellos se estrelle de vez en cuando. Esto, a su vez, podría probar el testimonio del ex investigador principal David Luce, según el cual el Pentágono conoce bien los platillos volantes y quiere recuperarlos y utilizarlos para sus propios fines. Pero veamos qué otras pruebas nos depara la historia. El accidente de Roswell. El incidente de Roswell en Nuevo México en 1947 es uno de los incidentes ovni más famosos del mundo. Según los informes, un objeto volador no identificado se estrelló cerca de Roswell y el ejército estadounidense afirmó inicialmente haber recuperado los restos de un disco volador. Sin embargo, esta explicación se revisó poco después y de repente se afirmó que se trataba simplemente de los restos de un globo meteorológico. La afirmación pretendía coincidir con unas fotos que ya se habían hecho públicas para entonces, en las que aparecían altos mandos militares sosteniendo en sus manos con asombro un material plateado parecido a una tela que parecía de otro mundo. Se dice que a partir de ese momento empezó realmente el secretismo. Si hemos de creer a David Luce, probablemente fue entonces cuando el Pentágono comenzó sus esfuerzos por hacerse con las tecnologías de esta especie no humana. El caso de David Fravor. David Fravor fue un comandante de la Marina altamente condecorado. Hoy está retirado, pero en 2004, durante su época activa, Fravor había informado de uno de los avistamientos de ovnis más notables y detallados de la historia reciente. Durante un vuelo rutinario, Fravor se encontró con un objeto volador no identificado que describió como un tic-tac. Este objeto se movía de una forma que iba más allá de la dinámica de vuelo conocida y mostraba maniobras que no podían explicarse con la tecnología de la época. Se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong. Cuando Fravor intentó acercarse, el objeto aceleró de repente a una velocidad increíble. Otro detalle destacable es que otro miembro de su equipo, que se encontraba a mayor altitud, también vio el objeto. A pesar de la claridad de sus observaciones y del apoyo de las grabaciones de radar y vídeo, el informe de Fravor fue cuestionado a menudo por los funcionarios. Tras su jubilación, Fravor se convirtió en portavoz y pionero de los antiguos soldados que ya no quieren guardar silencio sobre lo que realmente vieron y experimentaron.
Fravor fue el tercer testigo, junto con el teniente Ryan Greff, en la vista sobre extranjería en el Congreso de Estados Unidos. El caso de Gordon Cooper. Otra víctima de esta política fue Gordon Cooper, reputado astronauta y piloto de pruebas. Cooper se encontró con varios ovnis volando en formación sobre Europa en 1951, durante su época de piloto. Estos objetos mostraban maniobras de vuelo y velocidades muy superiores a las capacidades tecnológicas de la época. Otro suceso notable ocurrió en 1963, cuando Cooper observó un extraño objeto verde brillante durante un vuelo espacial para la NASA. Este objeto no solo fue percibido visualmente por él, sino que también fue detectado por radar. A pesar de su alto cargo y su credibilidad, Cooper encontró oposición y difamación por parte de sus superiores y de la NASA. Sin embargo, Cooper se mantuvo firme y habló a menudo en convenciones sobre sus avistamientos y sobre cómo estaba seguro al 100% de lo que había visto. Pulsa el botón de suscripción, porque hay muchos más momentos destacados por venir.